Hola, mi nombre es Richard Landín y en esta ocasión voy a hablar sobre el caso 122914 EP, que trata sobre la Torre del Vigía, la cual es de una organización de los Testigos de Jehová, quienes han solicitado una acción extraordinaria de protección denominada Amicus Curiae, en contra de la sentencia dictada por las autoridades barriales de la parroquia de Ilumán en Imbabura, liderada por José Cajas Pinzay, presidente del barrio central, y en contra de Segundo de la Torre, quien fue presidente del GAT parroquial durante el año 2014. El caso es que todo esto se produce por el impedimento de la construcción de un templo religioso denominado Salón del Reino de los Testigos de Jehová, lo cual trae consigo varios conflictos, entre ellos conflictos entre los habitantes de la parroquia de Ilumán y los Testigos de Jehová, amenazas. Y bueno, los derechos alegados por el accionante son los derechos del buen vivir, entre ellos la no discriminación, el derecho a practicar sus creencias religiosas, ya sea individual o colectivamente, en público o en privado, el derecho a la propiedad, entre otras. Para ello, el representante de la entidad religiosa señaló que las autoridades barriales habían prohibido todo tipo de reunión religiosa de los testigos de Jehová, incluso dentro de sus hogares. Para esto es necesario aclarar que debido al gran crecimiento de los miembros de la congregación religiosa, se decidió adquirir un terreno para la construcción de un templo, en el cual para su realización se requirió al GAD un certificado de uso de suelo. Sin embargo, en dicho certificado no existe un permiso de construcción. En el año 2014, una turba de 100 personas aproximadamente se hizo presente y exigió ingresar a la propiedad. Los miembros de la congregación pidieron a la policía que impidiera esa entrada ilegal, pero la policía lo permitió. Posteriormente se convocó al representante de la Torre de Vigía a una reunión bajo amenazas de que si no asistía el representante de los testigos de Jehová se procedería con el desalojo de la propiedad privada. En la acción de protección, la entidad accionante solicitó que se declare la vulneración de los derechos constitucionales alegados como vulnerados, entre ellos la igualdad, la propiedad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etcétera. Por otro lado, los representantes del barrio central argumentaron que su barrio había sido creado aproximadamente hace más de 100 años y que tiene su propia forma de organización, sus propias normas internas y que además forma parte de la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas perteneciente al pueblo Quichua o Tabalo. Mientras que los testigos de Jehová son una minoría dentro de la minoría indígena. En la sentencia de primera instancia, el juez resuelve la acción de protección concluyendo que el acto administrativo no violó ningún derecho constitucional. La prohibición de la construcción del templo fue considerada como un acto legal, por ende el accionante, al estar en desacuerdo, debía acudir a un juez natural. El documento de la demanda en el documento de la demanda se menciona que tanto el juez de primera instancia como el tribunal de la sala multicompetente de la Corte desecharon una demanda con el argumento de que no existieron derechos vulnerados, cuando de hecho sí hubieron abundantes, ¿no? Em, en cuanto a los actos de amenaza y a la violación de la propiedad privada alegados por el accionante, el juez considera que debían ser denunciados por medio de la vía penal. En cuanto a la privación del derecho a practicar la religión, el juez en cuestión señaló que al no tener un lugar construido para el acto religioso, no se estaba privando de ningún derecho. En la sentencia en segunda instancia, los jueces de apelación señalaron que la entidad accionante se rige a las normas del Código Civil, mientras que la resolución de la Asamblea General del Barrio proviene de un ente privado, del mismo modo que sus acciones son de naturaleza privada. Analizando si dicho barrio comete una violación de derechos constitucionales en cuanto al derecho a la propiedad y a la libertad de culto, se podría resaltar que si la construcción del templo hubiera sido destruida, el caso en cuestión debía ser tratado a través de la justicia ordinaria. Más sin embargo, en la audiencia nadie de los afectados expuso al juez haber sufrido discriminación por practicar una religión diferente a la católica.
Los accionantes de la acción extraordinaria de protección argumentaron que los derechos constitucionales considerados como vulnerados eran la justicia efectiva, la garantía de cumplimiento de normas, los derechos de ambas partes y la seguridad jurídica. Por otro lado, se alegó también la afectación de los derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad religiosa y la no discriminación, entre otros. Según el documento sentencia en segunda instancia, bajo estos presupuestos, no toda afectación a un derecho se resuelve a través de la acción de protección. En otras palabras, puede efectivamente existir una afectación, pero no necesariamente comprometen derechos constitucionales o derechos humanos. Sin embargo, impedir la construcción de un templo que cuenta con los permisos legales reprime el ejercicio de practicar un culto religioso reconocido legalmente en el Ecuador. Por otra parte, según la sentencia, en segunda instancia, las pruebas aportadas no evidencian que el accionante haya probado que los accionados violaron sus derechos constitucionales. Y por último, se solicitó que sean tomadas en cuenta la vulneración de sus derechos y algunas reparaciones, entre ellas que los testigos de Jehová puedan reunirse libremente en sus viviendas o en el templo, la revocación de la decisión que causó dicha vulneración de derechos, disculpas públicas, la obligación de respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos que provocaron la vulneración de derechos y la abstención de resoluciones con perjuicios. Sin embargo, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura desechó el recurso de apelación interpuesto y confirmó que la sentencia subida en grado que declara sin lugar la acción de protección constitucional por improcedente, siendo un caso que exige, que sigue resolviéndose hasta la actualidad. Eso es todo y espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.